entender que no es un problema de ellos, que es un problema de nosotros. O sea, la gente tiene que dejar de hacer esa distinción de es un problema de ellos como autistas, de ellos como discapacitados, de ellos como familia, sino que es un problema de nosotros como sociedad, de nosotros como potenciales discapacitados, de nosotros como parte de una nación. Familia, ¿cómo están? Soy yo, Federica Quijano, y estoy muy contenta que estemos en un capítulo más de Hablemos en Serio. Este capítulo para mí es muy especial, muy importante, muy delicado. Es hablar de la discapacidad o capacidades diferentes. Y tengo como invitado, se llama Diego Rusarín. Él es brasileño, pero vive en nuestro país, es conferencista, es nómada, ha viajado por todos lados, tiene 3 pasaportes, sabe 5 idiomas. ¿Qué más, Diego, me dijiste? No me gusta el arroz. No le gusta el arroz, juega videojuegos, ¿no? Y también resulta ser padre de familia y padre de un niño que está dentro del espectro autista. Así es. Entonces, me acompaña hoy. Este tema es mi bandera. Ya. Supongo que me entiendes perfecto, pero este tema ha sido para mí uno de los dolores más fuertes de mi vida. Una de las batallas más difíciles con las que me he tenido que topar, y mira que me he topado con varias. También lo que ha sacado lo mejor de mí y quizá lo peor de mí. Algo con lo que nunca esperé toparme, pero cuando te topas de frente y escoges, hay 2 caminos. Irte hacia la victimización y decir, pobre de mí, esto me tocó. O decir, esto me tocó por algo y me tengo que levantar y pasar al siguiente escalón y subir y subir y subir hasta lograr lo que yo quiero. Te agradezco muchísimo la invitación y también expreso mi admiración. O sea, no solo por tu convicción, por tu trabajo, por aprovechar esta oportunidad de ser vocera de una causa tan noble y tan importante en este momento, ¿no? Que es algo que obviamente a nosotros nos ha tocado de manera personal y creo que a muchas otras familias de México también les ha tocado. Y creo que este tema de las capacidades diferentes es algo mucho más cercano de lo que la gente cree para todos, ¿no? Y por eso mismo, de nuevo, te agradezco muchísimo el espacio. De los 2 caminos que mencionas, entre la victimización y el propósito, me parece que he oscilado entre los 2. O sea, en el sentido de, primero que nada, me declaro débil. En el sentido de, pues uno tiene que reconocer que las batallas nos quedan grandes, que las batallas te significan, que los obstáculos son los que les dan sentido a los propósitos y que nosotros como papás de niños especiales, de niños diferentes, pues tuvimos que encontrar una manera de lidiar con ello, ¿no? Y obviamente no todos son cuentos de victoria, de ser paladines del bien y de lo bueno y de cómo se deberían de hacer las cosas, sino que pues, seguramente todos nosotros tenemos días muy malos que son muy difíciles de soportar. Para mí la manera correcta de abordar esta conversación es hablando del capacismo. ¿A qué me refiero con capacismo? Es la ideología de juzgar a las personas por sus capacidades. Hay un filósofo español brillante, Javier Romañac, y él planteó el término de diversidades funcionales diferentes o diversidad funcional, ¿no? Entonces él decía, pues todos nosotros tenemos una diversidad funcional, funcionamos para diferentes cosas, ¿no? Claro. Él decía, mucha gente que pierde el oído desarrolla un sentido del tacto y de la vista muy agudo. Podrías decir que Stephen Hawking desde su silla de ruedas fue capaz de mapear el comportamiento entre un hoyo negro y mucha gente con todas sus capacidades no sería capaz de hacerlo. Claro. Entonces, cuando decimos una persona capaz o discapacitada, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿bajo qué regla estamos juzgando a todos? Y ahí es donde creo que es urgente un debate para volver a poner a la luz cómo juzgamos el valor de la vida humana y la capacidad y el rol social de un ser humano. Mientras más gente entienda que este problema no es ajeno, sino que es un problema de todos, más fácil es delegar el cambio o buscar un cambio real. Pero el caso es que tú tienes que pensar que todo el mundo es un discapacitado en potencia. Tú después de que pasas de los 70 años de edad, pues prácticamente eres discapacitado. O sea, bajo los criterios que también me parecen un poco burdos de la palabra, eres un discapacitado. Necesitas que alguien te cuide. ¿Realmente existe tal cosa como un ser humano completamente autónomo e individual? Y la respuesta es no. Porque, o sea, tú no hiciste tu ropa, tú no hiciste tu comida, tú no construiste tu casa. El ser humano es un animal intrínsecamente social. O sea, nosotros dependemos de los demás. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has tenido que topar con respecto a las necesidades de tu hijo? Con mi hijo fue obviamente un proceso difícil, traumático, justo por el choque entre la expectativa y la realidad. Porque tú te haces toda una fantasía de cómo es la vida y la vida te dice, pues no me importa tu fantasía, la vida es, ¿no? Entonces las cosas son. Y pues te adaptas, ¿no? Pero ese proceso de adaptación es difícil. Yo creo que de las cosas que más me costó, y es hoy para mí uno de mis banderas, uno de mis temas principales, es el futuro de estos niños. Y justo por eso para mí el meollo de la conversación es el tema de la capacidad o el tema de por qué juzgamos a las personas contra su capacidad productiva. Si tú le ofreces un empleo a mi hijo, él probablemente lo agarra.
pero él no es productivo, no es eficiente, no sabe cumplir órdenes, no tiene las mismas metas económicas, no tiene aspiraciones de Instagram o de ser millonario, de tener un Ferrari. O sea, ¿y cómo le vas a hacer? O sea, ¿y cómo aplicas esa ley universal de la capacidad productiva a una persona de capacidades diversas? ¿No? Y obviamente dentro de ese discurso, dentro de ese talón de Aquiles, es donde tú vas todo el edificio ideológico. Porque todo tiene que ser rentable. Porque una persona que no es rentable no tiene lugar en la sociedad. Si tú tomas una foto del mundo, las especies son diversas. Claro. Mucho de lo que nosotros reconocemos hoy como la normalidad del ser humano es socialmente construido. Y hay una frase de Michel Foucault que me encanta, que es: todo aquello que es socialmente construido puede ser políticamente destruido. Entonces, este estigma que equivocadamente cargamos de que el valor de un ser humano se mide por su capacidad productiva, se tiene que destruir con política. ¿Has tenido abuso de autoridad, abuso o rechazo de la sociedad con respecto a tu hijo? No personalmente, o sea, tengo amigos muy inteligentes, muy educados, yo creo que muy abiertos, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Digo, seguramente debe de haber alguna predisposición, algún bias, ¿sabes? Algún sesgo, definitivamente, ¿no? Y tampoco juzgo a la gente, porque tampoco me parece justo que uno tenga que imponer el ser aceptado. Pues nosotros también tenemos la prudencia, ¿no? De decir, oye, pues no lo puedo llevar a todos lados. Pero eso es sentirme rechazado, no fundamentalmente. Donde sí he sentido dificultad es en la parte financiera y legal. Seguro de gastos médicos. Es una pesadilla. Es una pesadilla. O sea digo, para empezar, conmigo fue de que, oye, tu enfermedad no está diagnosticada. O tipo, el diagnóstico que te dieron no está dentro de lo que cubre la... O sea, porque es una enfermedad rara, entonces nosotros no la cubrimos, ¿sabes? Exacto. Entonces tuviste ese mismo problema de seguros donde no te cubren absolutamente nada. Y nosotros tenemos seguro. Somos la minoría. Minoría. Pero por mucho. Imagínate las personas que no tienen a dónde recurrir. Ni ayuda en casa. Ni ayuda, exactamente. Ni seguridad alimentaria. Ni techo, ni agua. Exacto. Y niños con autismo. Ok, ¿estás de acuerdo conmigo en que los derechos de tu hijo se violan? Sí, al totalmente. 100%. Sí. ¿Los derechos a una vida digna? Sí. ¿Los derechos a una educación? Totalmente. ¿A la salud? Claro. De 115 millones de personas que hay en México, 7.7 millones son personas con discapacidad. Uy. Vale la pena decir que hay 2.500 escuelas especiales en todo el país, son impagables. Sí, me queda claro. Yo no la puedo pagar. Sí. Más la maestra sombra, más la sombra. Sí, por supuesto. Y para que luego porque te digan, dejan entrar. Ajá. Sí. Y luego te dicen... Por eso te digo que es un problema económico. Tuve que meter a tu hijo en el cuarto de respiro. ¿Qué coños es el cuarto de respiro, no? Para que gritara encerrado. Es un cuarto acolchonado, sin ventanas, con una puerta, con luz apagada, para que él grite, se pegue, se violente, corra, se avienta. Para eso pagas 35,000, 45,000 pesos. No, estás hablando que eso puede ser el ingreso semestral de una familia promedio. 1,000%. Eso cuesta una escuela especial en nuestro país. Y hoy, ¿y tú crees que la gente sin recursos, la gente en pobreza tiene la posibilidad de llevar a uno de sus hijos a una escuela como esta? No existe. Claro. Entonces yo decidí tomar esa bandera. Ahí la evolución tiene que ser de una sociedad inclusiva a una sociedad diversa. ¿Por qué? Ahorita estamos en una tercera etapa de 4 etapas, que es la etapa de la inclusión. ¿Okay? Pero inclusión implica que permitimos que ustedes, distintos, participen de la sociedad mientras jueguen bajo nuestras reglas. Eso es una sociedad inclusiva. ¿Okay? Pero eso no es inclusión. No. Bueno, es la ¿de definición qué me estás hablando? Esa es la definición de diccionario de inclusión, aunque no es el fin. Okay. El fin es una sociedad diversa. Exacto. Porque la sociedad diversa está diseñada para todos. Es diferente. La sociedad diversa es una sociedad donde, oye, ¿sabes qué? Todo está diseñado para integrar toda la diversidad de lo que puede ser un ser humano. Esa es la meta. Ajá. La meta es que aspiremos a la diversidad, no a la inclusión. Si tú permites que la sociedad se solidifique bajo esa premisa de inclusión, siempre se va a reservar secretamente por omisión el lugar del que tiene la homogeneidad del poder. Y a los otros se les integra como grupos subalternos, permitiéndoles jugar el juego social. ¿Tú crees que hay cabida para las personas con capacidades diferentes de entrar en una empresa a trabajar? El trabajo para mí es algo dignificante, fundamentalmente dignificante. Porque cuando tú trabajas, tú participas de la sociedad.
O sea, tú estás ayudando a la sociedad a construir un horizonte colaborativo, ¿no? O sea, oye, a mí me gustaría que el mundo, que el futuro fuera de tal manera, y a través del trabajo es como yo aporto mi granito de arena. Una persona que no puede hacer un trabajo digno, que no puede identificarse con el fruto de su trabajo, está alienado de la sociedad. A lo mejor van a haber algunos casos muy exitosos, pero van a haber otros casos que de plano no van a caber. Y solo por cumplir las cuotas, lo que van a estar haciendo es que solo van a estar incluyendo a ese porcentaje que cumple con lo que es necesario para que la empresa continúe juzgando a las personas bajo su capacidad productiva. Pero entonces tendrías que dividir a las personas con discapacidad y a las personas con capacidades diferentes. Por eso yo uso funcionalidad diversa. Okay. O sea, nosotros no debemos de juzgar el mérito de una persona por lo que produjo en su vida. O sea, ¿por qué Elon Musk vale más que una cantante o un autor, un pintor, un escritor, un poeta o lo que sea? Y eso tiene un límite enorme, sumamente nocivo y peligroso para todos. Entonces vas a asustar a la mayoría de las personas que nos están viendo. Espero que sí, porque solo asustados hacemos realmente cambios. Sí, pero no es un cambio especial para las personas con capacidades diferentes. Es para todos. Es para todos. Mi preocupación en este tema directamente es mi hijo. Totalmente. Y en este sentido es que no hay una estructura de salud, sí. No hay una fortaleza en cuestión de educación. Claro. Esas son hoy por hoy, para mí, las causas más importantes por las cuales yo quiero pelear. Claro. ¿Cuáles son las tuyas? Con respecto a tu hijo. Mira, justo lo que me preocupa es cómo yo puedo ayudarlo a que sea autosuficiente. O sea, creo que nuestras preocupaciones son similares, nada más que los casos son un poco diferentes, ¿no? Hablas de autosuficiencia no laboral. Pues, ¿qué implica lo laboral? Porque, o sea, si no hay dinero, pues todo lo demás también es indiferente. No, ¿Tu hijo se baña solo? No. No. ¿Come solo? No. Ok. ¿Habla poco? Sí, muy poco. Muy poco. Ok. Entonces, ¿estás trabajando con él? En estas cosas. En estas cosas. Básicas primero, claro. ¿Tienes algún apoyo? No, mi esposa hace la gran mayoría del trabajo. Me queda clarísimo, también lo sé. Sí, porque las cuentas son caras. Entonces, las cuentas sí, también lo sé. Yo me encargo de las cuentas y ella del trabajo. Yo me encargo de las dos. Sí. Entonces, tengo la doble. Sí. O sea, tengo la tuya y la de tu esposa. Sí. Lo raro de todo esto, y creo que aquí lo difícil del debate es qué tipo de red de apoyo hay para soportar todo esto. Porque inclusive los padres sufren mucho. No sé si has visto el índice de divorcios de papás con casos de este tipo. Más de un 90%. Exactamente. Los matrimonios no sobreviven a este tipo de problemas. No, jamás. Sí, de por Porque además se le echan la culpa. Fue tu culpa. No es la tuya. Sí, claro. No es la tuya. O tú hazte cargo. Tú haces esto. Tú no haces nada. Es tu genética. Tú tienes... Totalmente. 100%. Entonces, y obviamente en la pandemia, en un país como México, feminicida, con tantísima violencia intrafamiliar, la gente encerrada en casa, con problemas de desigualdad, con problemas de desempleo, con problemas de falta de dinero. Y aparte... ahora súmale un niño con una... pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? Entonces, tú me estás diciendo que tiene que ver una parte laboral, tiene que ver una parte de salud... Y una moral. Y una moral. Una de mis propuestas es darle incentivos fiscales a ciertas empresas para que puedan contratar a más personas con capacidades diferentes. No te pido que sean abogados, que sean el VP, que sean el CEO, el CTO, el President, no. Claro. Que sean personas con actividad laboral para hacerlos parte de la sociedad. Esa es una de las propuestas, porque no todas las capacidades son como la que tiene tu hijo o el mío. Sí, totalmente. Entonces, hay un espectro muy amplio. Muy amplio. Sí. Tenemos campeones olímpicos con discapacidad, ¿no? Sí. La segunda propuesta es bajar las cuotas patronales para que las personas con discapacidad tengan un lugar para que les den mejor atención médica, claro. ¿no? Buscar escuelas donde tengan oficios, donde enseñen oficios. No existe ninguna escuela. Claro, como esta terapia ocupacional. No hay ninguna escuela en donde le enseñen a nuestros hijos a lavarse los dientes. En los Montessoris. Sí, raramente. ¿Cuántas personas tienen apertura a un Montessori? Muy pocas. Volvemos a lo mismo. Sí, concuerdo contigo. Creo que las dos son muy buenas y muy válidas. Y ojalá y logres empujar las dos, que me parecen excelentes. Y tienen que suceder lo más rápido posible y van a tener resultados positivos inmediatamente se logren implementar. Una tercera propuesta, que es en la que hemos estado trabajando mucho, es que las escuelas privadas y públicas, una comunidad de alumnos con capacidades diferentes. Okay. ¿Cuál es la visión a la que estamos proponiendo? Hay capacidades diferentes, las que sí tienen toda la capacidad para poder ser ingenieros, abogados, todo. Sí.
Entonces, ellos tienen los mismos derechos de estudiar. Pero hay un área que es la que tiene tu hijo y la que tiene el mío. La de coeficiente intelectual, habilidades sociales. Por eso es la que te digo que esas escuelas deberían de ser especiales. Ahorita en la escuela especial que estaba, que obviamente quebró en la pandemia, porque no vas a poner a tu hijo especial 3 horas en la computadora, pero iba en 4º, 5º de primaria. Porque así lo dicta la SEP. Por Dios, mi hijo no sabe ni leer ni escribir. Sí, claro, que hacen cuarto. Que hacen cuarto de primaria. O sea, si es simbólico, ya dame el diploma, me voy a mi casa. Exactamente. O sea, eso pero es lo que ¿qué no entiendo? pasa? Es lo que yo quiero reforzar. Okay. Tú en esas escuelas públicas y privadas habrá que dividir las personas que tienen capacidades, que pueden ir a una carrera, y las otras en donde tú les puedes enseñar a lavarse los dientes, a vestirse, prepararlo para una vida digna, no nada más profesionalmente. Y justo por eso este tema es como una hidra. O sea, cortas una cabeza y salen 2. O sea, la escuela ya no juega ese papel docente del liceo filosófico. Las escuelas no forman pensadores. No. El formato cuadriculado, los horarios, el hecho de que estén todos por edades, con fecha de caducidad. Todo eso cumple la expectativa de un preempleo. Tenemos que empezar a hacer cosas desde ya, porque la cosa ya está crítica. Ya hay gente que hoy en día ya no sabe qué hacer mañana. Me pongo a tu disposición para ser la persona que no sea solo el abogado del diablo, que constantemente esté como desafiando las propuestas, sino que siempre te esté ayudando a hacer este pensamiento micro-macro. ¿Sabes? De decir, ¿cómo empezamos con políticas públicas que puedan accionarse inmediatamente y puedan tener impactos inmediatos en la calidad de vida de la gente, sino tener siempre la conciencia de qué rol juegan en un contexto macro dentro de otras políticas, otros sistemas, otros cambios a futuro y demás? Y ahí es donde creo que puedes aportar muchísimo valor, porque algo que estás haciendo que me parece sumamente admirable es que le estás dando voz a un grupo de subalternos que no tienen voz. Yo siempre pedí voz. Y el Partido Verde y me dio un espacio, y la discapacidad es mi bandera. Pero estoy consciente de que no tengo toda la información, ni quiero presentarme como soy como tal. La que tengo todo y tengo todo resuelto. Al contrario, yo tengo una mente, hoy por hoy, quiero ser esa mente abierta para personas como tú que me puedan decir, Fede, vámonos por este lado. Para mí es, mientras más gente podamos sumar para mejorar la vida desde nuestros hijos, desde nuestro hogar, hasta los hogares que no tienen esa capacidad, por mí mejor. O sea, juzga todas mis propuestas. Vengo a poner orden para nada. Soy una mamá que ha aprendido y que he luchado y que he aprendido sola a llevar todo este tema sola. Aprender a trabajar, tengo 3 trabajos, a partirme en 50, ¿no? Entonces, en este caso, sí quiero cuidar mucho esto, porque yo estoy hablando por muchísimas personas. Entonces, te invito a que trabajes conmigo y trabajemos por un bienestar para todas esas personas que, como tú, yo, que tu esposa, que además es una santa, que le mando un abrazo virtual. Yo siempre he pensado que hay en el mundo realmente muy poca gente que tiene la capacidad, los medios, la inteligencia, el dinero, el poder para hacer un cambio en la vida de los demás. Pero esa gente que tiene esa capacidad, esos medios, ese poder, tiene la responsabilidad de buscar una mejora para los demás. Pero no lo hacen. Pero nosotros tenemos la responsabilidad. No lo hacen. Pues hay que hacerlo. Pero nosotros que tenemos la fe, que tenemos la garra, que tenemos el corazón y que lo vivimos todos los días, vamos a hacerlo por los que no lo hacen. Entonces, primero que nada, Diego, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí. Muchas gracias. En este tema que te voy a ser muy honesta. De esta parte, este tema para mí es muy doloroso y casi siempre termino llorando. Y en este caso me pusiste a pensar y a pensar, a decir, claro. Bueno. Me levantaste y no me victimicé, cosa que te agradezco. Cuenta conmigo, cuentas con mi honestidad, con mi crítica, a veces un poco ácida. Está perfecta. Pero cuentas conmigo. Pues muchísimas gracias por invitarme. Un placer enorme conocerte y ya tienes un nuevo admirador. No solo por tu carrera y tu trayectoria, sino por lo que eres como mujer y como madre. Y una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, que la verdad estoy muy agradecida de verdad, aparte con el Partido Verde, por darme esta oportunidad, por escucharme y por ver la calidad humana de las personas. Entonces estoy muy agradecida y pues nos vemos prontito.